Donde el mundo ve un caso perdido, Dios ve resurrección. ¿Ves a tu cónyuge como un caso perdido? Pues evalúa, después de esta enseñanza, cómo lo verás en adelante. ¿Recuerdas la historia de Lázaro? Marta y María enviaron un mensaje a Jesús. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Luchador, que otros lo vean como un caso perdido, válido, porque es que Dios no los llamó a ellos a la lucha por un cónyuge ajeno. Yo leía por ahí que en la cultura judía del primer siglo existía la creencia de que el alma permanecía cerca del cuerpo por 3 días y el entorno quedaba esperando a que el alma se desprendiera completamente del cuerpo. Al 4.º día, cuando ya la descomposición era evidente, toda esperanza se marchaba. La creencia era que durante estos 3 días el alma podía regresar al cuerpo, pero si no lo hacía, se consideraba que la persona estaba definitivamente muerta. Al 4.º día, la descomposición del cuerpo era evidente y se consideraba que toda esperanza de resurrección había pasado. Podemos pensar que quizás por eso Jesús esperó intencionalmente para llegar a Betania, puesto que si llega antes, sí, está claro que hubiera sido un milagro de sanidad. Estaba enfermo y lo sanó, pero llegar 4 días después significaba enfrentar una muerte irreversible y comprobada. Sería un milagro de resurrección. Vemos a Marta, que lo confirmó con crudeza. Señor, ya hiede, como quien dice, pues ya para qué. Es que no era un desmayo, era el final biológico de Lázaro. Sin embargo, lo impresionante no es solamente que Jesús tuviera poder, sino cómo lo usó. Se paró frente a la tumba y llamó a Lázaro por su nombre. Ese llamado tan específico nos muestra que la vida no depende de nuestra capacidad de escuchar o querer revivir, sino de la eficacia de su voz soberana que crea vida donde solo había silencio. Juan 11:39 al 44. Y mira que en el 39 narra el momento en que Jesús ordena quitar la piedra de la tumba de Lázaro, a pesar de la objeción de Marta sobre el olor de la descomposición tras 4 días de muerto. ¿Qué destacamos aquí? La tensión entre la lógica humana y la fe en el milagro inminente. Entiende esto, donde el mundo ve un final, Jesús ya ha planeado un nuevo comienzo. ¿Dónde te quedarás tú? ¿Dentro del grupo que ve un final o dentro del grupo de Jesús con los que vemos resurrección y nuevo comienzo? Y esto es un recordatorio poderoso de que a veces lo que vemos como un caso perdido o algo imposible desde una perspectiva espiritual puede ser el inicio de algo nuevo y transformador. Porque siempre la racionalidad confrontará la perspectiva humana versus la posibilidad divina. Jesús prepara el milagro de la resurrección de Lázaro, demostrando su autoridad sobre la muerte, pero también la necesidad de creer para ver la gloria de Dios. La respuesta de Marta refleja realismo, mientras Jesús desafía las limitaciones físicas con el poder divino, pidiendo acción y fe puesta en práctica. Antes
de ver el resultado. Lo que nos recuerda en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La expresión "no te he dicho" hace referencia a "ay Marta, y dale con tu falta de fe". Y el resto de la frase: por eso es que no ves la gloria de Dios, mija, porque no crees. ¡Ay, santo! Jesús espera de ti una fe real, una fe sin dobleces. Si tú dices creo, entonces la preocupación, la desesperación, la inseguridad, el atar o maldecir a tu cónyuge ya no tienen lugar. Y podemos entender que Jesús era un buen amigo de estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro, y los amaba a su amigo Lázaro, por lo cual también podemos entender que había confianza en ellos, había cercanía en estos hermanos con Jesús. Los discípulos obviamente ya le conocían a Jesús, ya le habían escuchado, ya le habían visto hacer milagros, le seguían y aún así dudaban porque no entendían. Familia, esto es importante, conocer, pero también entender cómo trabaja el Señor, cómo opera milagros. Y yo amo la frase que Jesús dijo a los discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dice la palabra que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Es decir, ya todo su entorno sabía lo que había acontecido. Todos eran testigos de esa muerte. Versículo 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vemos fe, pero una fe que no alcanzaba, una fe que no era suficiente para visualizar lo que Cristo podía hacer, para ver el milagro. Versículo 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Vemos que la fe frente a Jesús aumenta. Solo tienes que estar frente a Jesús. Versículo 24 dice que Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le pregunta: ¿tú crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Siento con esto esa confrontación a donde la estaba llevando el Señor a Marta con respecto a su verdadera fe. Y seguimos analizando a una Marta con razonamiento lógico por encima de su fe. Esto me recuerda cuando dicen: yo sé que Dios restaura matrimonios, pero no sé si el mío. Marta, Marta, termina la frase. Versículo 32, entra en escena María. Cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vemos aquí en María una fe limitada. Tienes poder para impedir, para evitar, si hubieras estado aquí. Esa frase me lleva a pensar en lo primero que reconocí cuando mi esposo se fue. Señor, si hubieras estado aquí, pero como yo te saqué de mi vida, de mi hogar, si no lo hubiera hecho, nada de esto habría pasado. Pero hoy puedo ver que Jesús no solo tiene poder para evitar una muerte, sino también poder para volver a dar vida a lo que estaba muerto. Y el versículo 37 dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Qué crees tú?
Claro que sí. Pero Jesús quería mostrar el poder de su palabra aún frente a la muerte, y que todos vieran el milagro, todos creyeran a través de ese testimonio. La muerte de Lázaro no fue provocada por Jesús, así como la situación en nuestro matrimonio, pero el Señor usó esa situación de Lázaro para mostrar lo que él podía hacer. Y hasta aquí ya no debería costarte creer que tu situación también será usada para testimonio. Aleluya. El versículo 38 dice que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Un sepulcro suena a muerto, una cueva a encierro y una piedra a obstáculo. ¿No te parece familiar con la situación de tu cónyuge en pecado? Pero analicemos esto también. Cuando Jesús dice, quiten la piedra, la primera que saltó fue Marta. Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Esto es ¿cómo se te ocurre, Jesús? Pero se dio una orden y no fue a través de cualquier boca. Fue de quien dijo, alzando los ojos a lo alto, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Juan 11:39 al 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Familia, como dice nuestro Señor, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así como estamos atados por el pecado mientras estamos espiritualmente muertos, una vez que Dios nos da fe y nos hace nacer espiritualmente, nacer de nuevo, Dios desata las cuerdas del pecado que nos atrapan. En este sentido es cuando Jesús dice, cuando el Hijo os liberte, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Luchador, no seas esa representación de Marta que no le alcanzaba la fe, de María que limitaba la fe. Mejor quita hoy la piedra que impide que salga y avance el milagro. Dijo Jesús, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué significa esto? Quien está en pecado no tiene luz en él. ¿Quién es esa luz? Pues Cristo. Pero tú, luchador, caminas de día, tú ves la luz, tú ves a Cristo. Y si lo ves, deja que obre el milagro, deja que dé la orden y tú solo obedece. No te quedes en las excusas, no te quedes en tu lógica o en la de los demás. Es que esto es para el que cree. No te he dicho que si crees, termina la frase. Familia, te dejo con esta pregunta. ¿Te ha pasado algo en la vida donde has visto un caso perdido transformarse en algo inesperado, en algo nuevo, en algo diferente? Te leo. Dios te bendiga.